En el otoño de 1990, en un profundo valle del Pirineo aragonés, en la provincia de Huesca, un hombre llamado Javier Mendoza desapareció sin dejar rastro. Era un trufero, un buscador de trufas veterano, con más de 30 años recorriendo aquellas montañas. La promesa que le hizo a su esposa de volver en 3 días, música, nunca se cumplió. Los vecinos del pueblo rastrearon las laderas y la Guardia Civil organizó batidas de búsqueda. Sin embargo, no apareció ni un trozo de su cesta de mimbre, ni su pequeño machete trufero. La montaña, como si se hubiera tragado a un hombre entero, guardó un silencio impenetrable. Así pasaron 19 años. En el verano de 2009, una mañana, después de que una violenta gota fría azotara Aragón en una ladera derrumbada por un corrimiento de tierras, asomó un hueso humano. Un machete oxidado y las correas podridas de una cesta yacían enterrados a su lado. La verdad, que había dormido bajo tierra durante 19 años, comenzaba por fin a caminar lentamente. La historia que van a escuchar es una reconstrucción ficticia sobre el trufero que la montaña engulló y la impactante confesión, 19 años después, de un anciano que finalmente rompió su silencio. Les ruego que nos acompañen hasta el final. Antes de empezar, si se suscriben y le dan a me gusta, se lo agradeceremos. Si nos dejan en los comentarios desde qué región nos ven, les saludaremos personalmente. Comienza la historia. Septiembre de 1990, Alto Río, un pequeño pueblo de montaña en la comarca del Sobrarbe, Huesca. El otoño apenas comenzaba a despuntar. El viento que soplaba al amanecer y al atardecer ya traía un frescor cortante, y las faldas de las montañas que rodeaban el pueblo empezaban a teñirse con los primeros toques ocres y dorados. En los pequeños huertos, los pimientos rojos se secaban ensartados en ristras colgadas bajo los aleros de las casas de piedra. En este pueblo vivía un trufero llamado Javier Mendoza. Nacido en 1936, aquel año tenía 54. Desde niño había aprendido los secretos del monte siguiendo a su padre, y desde los 20 años, ya solo, con su cesta al hombro, se adentraba en los barrancos más profundos. Llevaba ya más de 3 décadas en el oficio. La gente del pueblo solía decir de él: no hay trufa que se le resista a Javier. A ese hombre, la montaña misma le abre camino. Efectivamente, Javier Mendoza era conocido como el mejor trufero de toda la región. Era habitual que otros pasaran días peinando la misma zona y volvieran con las manos vacías, pero él, recorriendo los mismos senderos, siempre regresaba con la cesta llena. La gente admiraba su vista de lince y su paciencia infinita. Sin embargo, el propio Javier, cada vez que oía un halago, se limitaba a sonreír levemente. La montaña te da si quiere, y si no, pues no te da. ¿Qué va a hacer uno? Siempre decía lo mismo. Saber temer a la montaña era el único principio que había respetado toda su vida, pues solo así se sobrevive en ella. Entre los vecinos circulaba una anécdota sobre él que se contaba una y otra vez. Unos años atrás, a finales de otoño, 2 jóvenes del pueblo se perdieron en un barranco y no regresaron durante 3 días. El pueblo entero se movilizó. Llegaron patrullas de la Guardia Civil y los mozos del pueblo peinaron el monte con linternas. Pero pasaron 3 noches y no encontraron ni una sola pista. Fue entonces cuando Javier, en silencio, se colgó una pequeña mochila y se adentró en la montaña. A la madrugada siguiente, Javier bajó del monte, sano y salvo, sosteniendo a los 2 jóvenes, uno a cada lado. Cuando le preguntaron cómo los había encontrado, Javier se limitó a responder: la montaña me dijo que estaban allí. Desde aquel día, los vecinos dejaron de ver a Javier como un simple trufero y empezaron a considerarlo alguien que sabía leer la montaña. Pero a él esa reputación le incomodaba. Aunque alguien le ofreciera una fortuna por una gran trufa, rara vez se dejaba llevar por la codicia. Simplemente recogía lo que la montaña le ofrecía cada temporada y dejaba el resto para el siguiente. La casa de Javier estaba en el extremo más alto del pueblo, casi pegada a la ladera. Una vieja casa de piedra con un pequeño patio y un huerto junto al pozo. En la casa vivía su esposa, Isabel García. Nacida en 1939, aquel año tenía 51. Habiendo visto a su marido partir al monte durante toda su vida, era una mujer de pocas palabras y manos hábiles. Levantarse de madrugada, encender el fuego en el hogar y preparar la mochila de su marido con un bocadillo y una bota de vino era, desde hacía décadas, su inalterable rutina. Y en esa casa vivía también su único hijo, Mateo. Nacido en 1965, era un joven de 25 años. Mateo trabajaba en una pequeña sucursal de la Caja Rural en Jaca, pero cada fin de semana, sin falta, volvía a casa de sus padres a pasar la noche.
Era un hijo de gran corazón. Había heredado la altura y los hombros anchos de su padre, y el carácter reservado y profundo de su madre. El 12 de septiembre, miércoles, unos días antes de su última salida, Javier hizo una ruta de reconocimiento. Salió temprano por la mañana y no regresó hasta el atardecer. A diferencia de otras veces, su rostro reflejaba una extraña excitación. Mientras Isabel le servía la cena, le preguntó con disimulo: ¿Por dónde has andado hoy? Javier bebió un trago de vino y respondió en voz baja: hasta el otro lado del barranco. He visto algo allí. ¿Qué has visto para poner esa cara? No se puede decir. Si lo cuentas, la montaña te lo quita. Isabel no insistió. En el mundo de los truferos existía esa ley no escrita. Cuando encuentras algo grande, nunca lo dices en voz alta. Era una vieja promesa entre los hombres de monte, una especie de superstición. Sin embargo, aquella noche Isabel vio cómo Javier, a la luz del candil, escribía algo en su cuaderno de campo. Normalmente solo anotaba la fecha y el nombre del barranco, pero esa noche estuvo escribiendo un buen rato. Desde el día siguiente, Javier se mostró extrañamente animado. Reparó su cesta, afiló de nuevo la hoja de su machete y limpió sus botas de montaña, que parecían de soldado. En un rincón de la cocina ya tenía preparados bocadillos para 3 días, un trozo de chorizo y una pequeña bolsa de sal. El 16 de septiembre, domingo por la noche, Mateo llegó de Jaca. Al entrar en el patio, vio a su padre sentado en el poyo de piedra, revisando las correas de su cesta. «Padre, ¿vas a salir otra vez al monte?» «Sí, pienso irme mañana de madrugada». «¿Y a dónde vas esta vez?» Javier miró a su hijo por un instante y se limitó a decir: «No voy lejos. En 3 días estoy de vuelta». Mateo notó algo diferente en el rostro de su padre. Parecía ilusionado, pero al mismo tiempo extrañamente cauto. Sin embargo, no preguntó más. Las salidas de su padre siempre habían sido así. Simplemente, como de costumbre, le dijo: «Ten mucho cuidado». Aquella noche, Javier se acostó más temprano de lo habitual. Isabel dejó junto a su cama una toalla limpia y un par de calcetines nuevos. Antes de apagar el candil, le preguntó en un susurro: «¿De verdad que vuelves en 3 días, no?» Javier, en la oscuridad, asintió lentamente. «En 3 días vuelvo, como mucho 4, no te preocupes». Esas fueron las últimas palabras que su esposa le oyó decir. 17 de septiembre de 1990, lunes, sobre las 4 de la madrugada. El pueblo de montaña seguía sumido en una profunda oscuridad. Javier se levantó en silencio, se vistió y se echó la cesta al hombro. Al salir al patio, una niebla densa lo cubría todo. Apenas se veía la punta de los pies. A lo lejos cantó un gallo. Isabel salió de la cocina con un tazón de leche caliente con migas. Javier se lo comió de pie, de un trago, y le devolvió el cuenco vacío. Y en voix. En ese momento Mateo apareció en el patio en pijama. «Padre, te acompaño hasta la salida del pueblo». «No hace falta. Hace frío, entra en casa». «No, voy contigo». Mateo se abrigó con lo primero que encontró y siguió a su padre. Padre e hijo caminaron en silencio por las calles neblinosas del pueblo. Nadie hablaba. Solo se oía el crujir de las piedras bajo sus pies, un sonido que se perdía en la oscuridad. Llegaron al viejo roble que marcaba la salida del pueblo. Javier se detuvo y se volvió hacia su hijo. «Hasta aquí. ¿Vuelve ya a casa?» «Sí, padre. Nos vemos en 3 días». Javier asintió en silencio. Se ajustó la cesta y comenzó a caminar, adentrándose lentamente en la niebla. Mateo se quedó allí un buen rato inmóvil. La espalda de su padre se fue haciendo más pequeña hasta que la niebla la engulló por completo. En algún lugar cantó una perdiz. Mateo no podía saber entonces que aquella sería la última imagen que tendría de su padre. Pasaron 3 días. Era la fecha prometida. Isabel barrió el patio desde el amanecer y puso una olla grande con agua a calentar en el fuego. Su plan era que, en cuanto llegara su marido, pudiera lavarse los pies en agua caliente y ponerse ropa limpia. Pero el sol llegó a lo más alto y luego se inclinó sobre las montañas del oeste y Javier no regresó. Dijo que como mucho 4 días, se consolaba Isabel. Llegó el 4.º día, seguía sin haber noticias. Fue entonces cuando Isabel sintió un escalofrío en el corazón. Aunque llevaba toda la vida recorriendo el monte, Javier nunca, ni una sola vez, había faltado a su palabra. Volvía con lluvia o con nieve, pero siempre regresaba puntualmente el día acordado. A la mañana del 5.º día, Isabel llamó por teléfono a Mateo. «Hijo, tu padre todavía no ha vuelto». Al otro lado de la línea se hizo un breve silencio. Luego, la voz de Mateo llegó
temblorosa. Voy para allá ahora mismo, madre. Tras colgar, Isabel se quedó un largo rato sentada en el porche. El corazón le latía tan fuerte que no podía hacer nada. Entró en la cocina y levantó la tapa de la olla. El agua que llevaba calentando desde hacía 3 días ya estaba fría. Isabel se quedó mirando fijamente aquel agua fría y con el borde de su delantal se secó una lágrima. Salió al patio. El sol de otoño caía alargado sobre el poyo de piedra. La vecina asomó la cabeza por encima del muro. «¿Isabel, todavía no ha vuelto Javier?» «Todavía no». «Ay, mujer, qué cosa. Dice mi marido que ayer en el pueblo de arriba nadie lo vio tampoco. El monte es traicionero, sí, pero Javier no es hombre de perderse». Esas palabras de la vecina se le clavaron aún más hondo a Isabel. Era cierto, Javier no era hombre de perderse. Conocía aquellas montañas como la palma de su mano desde hacía 30 años. Aquella tarde, Mateo pidió unos días libres en el trabajo y corrió a casa. Al entrar en el patio, encontró a su madre sentada en el poyo, mirando fijamente hacia la montaña. Mateo se sentó a su lado y también miró hacia la montaña. «¿Lleva mucho tiempo así, madre?» «Desde esta mañana». Mateo, sin decir nada, tomó la mano de su madre. Estaba helada. Acto seguido fue directo a casa del alcalde. En cuanto el alcalde escuchó lo sucedido, reunió a varios jóvenes del pueblo para ir a explorar la entrada del monte. Pero en la entrada del monte no había nada. Las huellas de Javier ya habían sido borradas por el viento de otoño. Los jóvenes buscaron con linternas durante un par de horas, pero al empezar a oscurecer tuvieron que dar media vuelta. Mañana, en cuanto amanezca, nos juntaremos todos los del pueblo y buscaremos en serio. Al oír esas palabras del alcalde, Mateo sintió un frío que le recorría el cuerpo. Un presentimiento de que aquello no era algo sencillo. Un presentimiento vago, pero nítido, de que su padre, un hombre de monte de toda la vida, no podía desaparecer así, sin dejar rastro. Al volver a casa, no se atrevió a compartir ese presentimiento con su madre. Simplemente se sentó a su lado en el poyo, mirando en silencio la silueta de la montaña que se oscurecía. A lo lejos se oyó el aullido de un animal salvaje, un sonido largo que pronto se desvaneció. Bajo el sol de otoño, la montaña de Huesca permanecía imponente y silenciosa, como si nada hubiera pasado, como si nunca se hubiera tragado a un hombre entero. Así comenzaba, en silencio, la larga ausencia de 19 años de Javier Mendoza. 22 de septiembre de 1990, sábado. Hacía 6 días que Javier había salido de casa. El alcalde, a primera hora, cogió el altavoz. Desde la vieja torre de la iglesia, su voz grave resonó por todo el pueblo. «Atención, vecinos. Les informo de que Javier Mendoza entró en el monte hace 6 días y todavía no ha regresado. Hoy, a las 9 de la mañana, nos reuniremos todos en la plaza del pueblo. Vamos a organizar una batida». Apenas terminó el anuncio, la gente empezó a congregarse en la plaza. Los jóvenes llevaban linternas y silbatos, los mayores bastones gruesos y bolsas con harina de maíz tostado. Todos, con el rostro de Javier en la mente, esperaban en silencio y con semblante serio. Para la mayoría, Javier no era solo un vecino. Era el primero en ayudar cuando había problemas, el que había bajado a hombros a más de uno que se había herido en el monte. La búsqueda comenzó al mediodía. 10 jóvenes del pueblo se dividieron en 2 grupos y se adentraron por los 2 barrancos que flanqueaban la montaña. Isabel los acompañó con la mirada hasta la salida del pueblo. Mateo también se unió a uno de los grupos. Su madre le apretó la mano con fuerza y en voz baja solo le dijo: «Ten cuidado». La montaña era profunda y escarpada. El valle, con sus primeros colores otoñales, parecía apacible y hermoso desde lejos, pero una vez dentro, la realidad era otra. Montones de hojarasca donde te hundías hasta los tobillos, rocas que aparecían de la nada, musgo resbaladizo y estrechos senderos de animales que no llevaban a ninguna parte. Los jóvenes siguieron la cresta que Javier solía recorrer, ascendiendo lentamente. De vez en cuando hacían sonar un silbato largo y aguzaban el oído, pero solo les respondía el canto de algún pájaro y el silbido del viento. «Javier, Javier, ¿dónde estás?», gritaban hasta quedarse sin voz, pero solo el eco les devolvía la llamada. Al atardecer, tuvieron que bajar del monte con las manos vacías. Al día siguiente, domingo, la búsqueda continuó, pero el resultado fue el mismo. No encontraron ni un trozo de cesta, ni un machete, ni siquiera un sombrero caído. En los lugares donde Javier solía detenerse a descansar, no había ni el más mínimo rastro de su paso.
Finalmente, el alcalde presentó una denuncia formal por desaparición en el cuartel de la Guardia Civil de Jaca. Eso fue el lunes 24 de septiembre por la mañana. Esa misma tarde, un agente de la Guardia Civil llegó al pueblo. Se apellidaba Vargas. Era un hombre de mediana edad, rondando los 40, no muy alto, pero de mirada penetrante. Era de la zona y conocía bien la vida de los pueblos de montaña. Lo primero que hizo el agente Vargas fue visitar la casa de Javier. Se sentó en el porche con Isabel y Mateo y con voz calmada comenzó a preguntar: ¿cuándo fue la última vez que lo vieron? El 17 de septiembre, de madrugada. Dijo que volvería en 3 días. ¿Qué barranco solía frecuentar? Solía ir mucho hacia el Barranco Grande, pero esta vez no nos dijo a dónde iba. El agente Vargas revisó con atención el cuaderno de campo de Javier, el lugar donde guardaba su cesta y el cobertizo donde afilaba su machete. Después se sentó en el poyo de piedra, pensativo, durante un buen rato. Parecía que algo le rondaba por la cabeza. Al día siguiente, Vargas comenzó a interrogar a los vecinos de manera sistemática. Fue de casa en casa, preguntando si alguien había visto a Javier la madrugada del 17 de septiembre. Siendo a las 4 de la madrugada, era normal que casi nadie lo hubiera visto, pero Vargas no se rindió. Visitó el hogar del jubilado, la pequeña tienda de ultramarinos, la fuente y el lavadero. Al tercer día, una anciana del pueblo se le acercó y le dijo con cautela: «Señor agente, yo vi algo aquella madrugada». Los ojos de Vargas brillaron. «Cuénteme, por favor». La anciana dudó un instante y luego comenzó a hablar. «Aquella madrugada me levanté a orinar y salí un momento al patio. Serían las 4 y poco. Había una niebla muy espesa, pero vi pasar a 2 personas por delante de mi muro». ¿2 personas? Sí. Una era Javier, seguro. La silueta con la cesta a la espalda era inconfundible, pero a su lado iba otra persona. ¿Pudo reconocer quién era? La anciana vaciló un momento, suspiró y respondió: «Creo que era Ricardo Soto». Vargas sacó su libreta y apuntó el nombre con fuerza. Ricardo Soto, un trufero más joven del mismo pueblo. Nacido en 1948, aquel año tenía 42. 12 años menor que Javier, en su día había sido aprendiz suyo. ¿Hacia dónde iban? Hacia la entrada del monte. Parecía que iban juntos. Creo que iban hablando de algo. ¿Notó algo más que fuera extraño? Pues con la niebla no vi mucho. Pero sí una cosa. Ricardo llevaba una cesta mucho más grande de lo normal. Él no es de llevar cestas tan grandes. El agente Vargas le dio las gracias varias veces a la anciana y se dirigió inmediatamente a casa de Ricardo Soto. Ricardo vivía solo en una pequeña casa con tejado de pizarra en un extremo del pueblo. Cuando Vargas entró en el patio, Ricardo estaba sentado en el poyo, arreglando algo. Al ver a la gente, se levantó lentamente. ¿Viene usted del cuartel? Sí, vengo a hacerle unas preguntas sobre el caso de Javier Mendoza. El rostro de Ricardo no mostró alteración alguna. Solo dejó con cuidado la herramienta que tenía en la mano sobre el poyo. Siéntese, por favor. Vargas se sentó en el borde del porche y preguntó con calma: «Tenemos un testimonio que dice que le vieron la madrugada del 17 de septiembre caminando con Javier Mendoza hacia la entrada del monte. ¿Es eso cierto?». Ricardo guardó silencio un momento y luego asintió lentamente. «Sí, es cierto que me lo crucé esa madrugada. Yo también iba al monte ese día. Me encontré con Javier por casualidad en la entrada del pueblo y cruzamos un par de palabras». «¿De qué hablaron?». «De nada en especial. Le pregunté que a dónde iba y me dijo que iba a echar un vistazo por el Barranco Grande. Yo le dije que me iba a la ladera de enfrente y allí nos separamos. Eso es todo». «¿Vio usted hacia dónde se dirigió Javier Mendoza después?». «No. La niebla era tan espesa que su espalda desapareció enseguida. Yo me fui directo a la ladera de enfrente y estuve allí unos 3 días. No encontré trufas, solo cogí unas cuantas setas y bajé». «¿Hay alguien que pueda confirmar eso?». Ricardo pensó un momento y respondió con serenidad: «Como estuve solo en el monte, dudo que nadie me viera. Eso sí, al bajar paré en la taberna del pueblo de arriba a tomarme un vaso de vino. El tabernero quizás se acuerde». Vargas apuntó el nombre y la ubicación de la taberna. Luego echó un vistazo al interior de la casa de Ricardo. No vio nada sospechoso. Era una vivienda humilde con apenas 4 muebles. Solo en un rincón, colgada, había una cesta grande que parecía nueva. ¿Esa cesta es nueva? La hice hace poco. De tanto ir al monte, las cestas se me estropean enseguida. Vargas asintió lentamente. No tenía más que preguntar, ni de qué acusarle. No había ni una sola prueba material, solo el testimonio de una anciana que los vio caminar juntos en la niebla.
nada más. Mientras bajaba por la calle del pueblo, de vuelta de casa de Ricardo, a Vargas no se le iba de la cabeza aquella cesta nueva. Las fibras de mimbre estaban demasiado limpias. No era una prueba de nada, pero algo en su instinto de guardia civil le decía que ahí había algo raro. Sin embargo, no se puede sospechar de alguien solo por un presentimiento. Y menos en un pueblo pequeño, donde una acusación sin fundamento podía ganarle el odio de todos los vecinos. Al día siguiente, Vargas fue a la taberna del pueblo de arriba. El dueño, después de pensarlo mucho, dijo vagamente: ahora que lo dice, creo que Ricardo sí que pasó por aquí por esas fechas. Pero no recordaba el día exacto. Vargas se quedó unos días más en el pueblo, hablando con unos y con otros, pero no consiguió ninguna otra pista. La búsqueda continuó hasta principios de octubre. La Guardia Civil de Jaca envió 2 batidas más y los jóvenes del pueblo siguieron saliendo los fines de semana, pero no apareció ni un solo rastro. La montaña era demasiado profunda y los barrancos demasiado escarpados. Si una persona decidía desaparecer o si alguien decidía esconder a una persona, aquella montaña era el lugar perfecto. A mediados de octubre, la Guardia Civil dio por finalizada la búsqueda oficialmente. Vargas visitó la casa de Javier una última vez. Sentado en el porche, le dijo a Isabel con delicadeza: «Señora, lo siento, pero ya no hay mucho más que podamos hacer. Lo más probable es que sufriera un accidente, una caída o que se topara con un animal salvaje. De todas formas, nos dejaremos al caso por completo. Si aparece alguna pista nueva, lo reabriremos en cualquier momento». Isabel no dijo nada. Se quedó sentada en el borde del porche, mirando la montaña que se alzaba más allá del patio. Vargas la observó un rato y se levantó en silencio. Pero en una esquina de su libreta quedó una anotación que nunca borraría: Ricardo Soto. Misma madrugada, mismo camino. Coartada insuficiente. El caso de Javier Mendoza fue archivado en un viejo cajón del cuartel de la Guardia Civil de Jaca. Con el tiempo, los vecinos del pueblo también dejaron de hablar de él. El monte es así. Estas cosas pasan de vez en cuando, se decían para consolarse. Pero en la casa de Javier, el tiempo se había detenido. Isabel seguía encendiendo el fuego de madrugada y dejaba la puerta entreabierta por la noche, por si acaso su marido volvía. Mateo también bajaba todos los fines de semana y se sentaba con su madre en el poyo a mirar la montaña. No hablaban mucho, solo con mirar juntos la montaña se entendían perfectamente. Pasó el otoño, llegó el invierno y luego la primavera. La montaña se vistió de un verde nuevo. Pero Javier Mendoza nunca regresó. Así comenzaron a pasar, lentos pero imparables, 19 largos años. El tiempo fluyó, indiferente. Pasó el otoño en que Javier desapareció, y llegó otro otoño. El viejo roble a la salida del pueblo seguía en el mismo sitio, dejando caer cada año hojas del mismo color. Pero Javier nunca regresó para descansar bajo su sombra. Era el otoño de 1991. Justo un año después de la desaparición de Javier, Isabel se levantó de madrugada y se vistió con su mejor traje de domingo. Para desayunar, preparó el plato favorito de su marido, unas migas con chorizo y uvas, y sirvió un vaso de vino. Después, dejó sus zapatillas ordenadamente en el patio y caminó lentamente hacia la montaña. Pasada la salida del pueblo, junto al inicio del sendero, había una gran roca. Era el lugar donde desde siempre la gente del pueblo se detenía a tomar aliento antes de adentrarse en el monte. Javier, antes de cada salida, solía sentarse en esa roca a atarse bien las botas. Isabel se sentó en silencio sobre esa roca, juntó las manos y en voz baja pronunció el nombre de su marido. «Javier, Javier mío». La montaña no respondió. Solo una ráfaga de viento bajó del barranco, meciendo suavemente la falda de su vestido negro. En algún lugar cantó una perdiz. Desde aquel día, cada año, en la misma fecha y a la misma hora, Isabel subía a esa roca. Pasaron 2 años, 3, 5, y nunca faltó a su cita. Los vecinos lo sabían. Ese día de otoño, nadie se atrevía a subir por ese sendero. Solo la miraban desde lejos y asentían en silencio. La pobre Isabel todavía espera a Javier. ¿Esperar? Necesita encontrar el cuerpo para poder descansar en paz. La gente suspiraba al decir estas cosas. Con el paso de los años, esa peregrinación otoñal de Isabel fue cambiando ligeramente. Los primeros años solo se sentaba en la roca y susurraba el nombre de su marido, pero con el tiempo empezó a subir con un pequeño hatillo. Dentro llevaba la comida que tanto le gustaba a Javier, un trozo de pan con queso, 2 huevos cocidos y una pequeña bota de vino. Lo colocaba todo con esmero sobre la roca y juntaba las manos, como si su marido estuviera allí sentado con ella.
Toma, come algo, Javier. Este otoño ha llovido tanto que las patatas no han salido buenas. El nieto mayor de los vecinos ha ganado un premio de dibujo en la escuela. Mañana baja Mateo con los niños. Isabel le contaba las novedades del año, como si hablara con alguien a su lado. Después se quedaba un largo rato mirando la montaña en silencio, recogía todo y bajaba al pueblo. Quienes la veían desde lejos sentían un nudo en la garganta. Mientras tanto, su único hijo, Mateo, se casó en la primavera de 1995, 5 años después de la desaparición de su padre. La novia era una chica de su edad que trabajaba en la oficina de correos de Jaca, una mujer de buen corazón y muy trabajadora. El día de la boda, al hacerse la foto de familia en el estudio, Mateo dudó un largo rato. El sitio de su padre estaba vacío. Su madre simplemente le apretó la mano y le dijo en voz baja: «Hijo, tu padre os está viendo desde la montaña. No estés triste». Mateo asintió en silencio, pero esa noche se dice que estuvo un buen rato de pie en el patio de su nueva casa. Aunque era primavera y no otoño, no podía dejar de mirar hacia el cielo que cubría las montañas. Al año siguiente, Mateo tuvo su primer hijo y 2 años después una hija. Los niños crecieron sanos y fuertes. Mateo fue ascendiendo en la caja rural y su mujer siguió trabajando en correos. Formaron una familia normal y honrada, pero en el corazón de Mateo siempre había un vacío. Cuando sus hijos le preguntaban: «Abuelo, ¿dónde está?», él solo respondía brevemente: «Está en un lugar muy lejano». Llegó la década de los 2000. El paisaje del pueblo también fue cambiando poco a poco. Los caminos de tierra se asfaltaron y en cada casa había ya un televisor y un teléfono. Los jóvenes se marcharon a la ciudad y en el pueblo solo quedaron los mayores. En el pelo de Mateo también empezaron a asomar las primeras canas. Pero la montaña que se alzaba tras la casa de Javier seguía allí, inmutable, igual que 10 o 15 años atrás. Un día de la primavera de 2002, Mateo estaba en casa de su madre, ayudándola a ordenar el desván. En un rincón estaban apiladas las viejas pertenencias de su padre: una cesta desgastada, un machete mellado, unas botas de montaña rotas y un pequeño atillo. Mateo deshizo el atillo con cuidado. Dentro apareció el cuaderno de campo de su padre, gastado por el uso, el que siempre llevaba consigo. Se sentó en el suelo y empezó a hojearlo, página por página. Con la caligrafía firme de su padre estaban anotadas las fechas de sus salidas, los nombres de los barrancos, el tiempo que hacía cada día y el tipo de setas o hierbas que había recogido. Estaba todo registrado meticulosamente desde principios de los 80 hasta justo antes de septiembre de 1990. De repente, la mirada de Mateo se detuvo en una página. 12 de septiembre de 1990. El día que su padre hizo su última salida de reconocimiento. En esa página, junto al nombre del barranco y la anotación sobre el tiempo, había una línea más, escrita con la letra de su padre: «He visto algo grande, secreto absoluto». Mateo posó el dedo sobre esas palabras. Sintió un escalofrío en el corazón. Significaba que su padre había encontrado una trufa de gran tamaño, una trufa negra de las que aparecen una vez en la vida, y que no pensaba decírselo a nadie. Pero, ¿y si alguien se hubiera enterado? ¿Y si alguien hubiera seguido a su padre en su salida de reconocimiento? Por primera vez, una pequeña pero nítida sospecha se formó en la mente de Mateo. Una sospecha que había mantenido enterrada en lo más profundo de su ser durante 12 años. La sospecha de que la muerte de su padre quizás no había sido un simple accidente. Mateo volvió a guardar el cuaderno en el atillo. Pero desde ese día, esa frase no se le fue de la cabeza. Le venía a la mente mientras trabajaba en el banco, le despertaba en mitad de la noche. Por esa época, Mateo empezó a hablar con los vecinos del pueblo, uno por uno, con mucha cautela. Mientras tomaban un café, fingiendo recordar viejos tiempos, les preguntaba de pasada por la época en que desapareció su padre. Pero habían pasado más de 10 años y la memoria de la gente era borrosa. Algunos ancianos no recordaban nada de aquella madrugada y otros solo decían: «No oí que Javier anduviera detrás de nada gordo por entonces». Mateo incluso fue al cuartel de la Guardia Civil de Jaca. Pidió educadamente si podía ver el antiguo expediente del caso, pero el agente de turno le respondió, con cara de disculpa, que era muy probable que el expediente de un caso de desaparición de hacía más de 10 años ya no estuviera archivado allí. Mateo tuvo que marcharse, agachando la cabeza. Aquel día, sentado en un pequeño bar de Jaca mientras comía un plato de migas frías,
Sintió por primera vez en mucho tiempo que se le humedecían los ojos. Acababa de comprender lo desesperantemente difícil que era acercarse a la verdad. Mientras tanto, el tiempo seguía pasando. Isabel cada vez tenía menos fuerzas. Sus manos, que durante toda una vida habían encendido el fuego de madrugada, un invierno dejaron de tener fuerza para sostener un simple plato. Subir hasta la gran roca en el sendero del monte cada otoño se le hacía cada vez más cuesta arriba. Pero nunca faltó a esa cita. Hijo, una vez más, solo una vez más vamos a subir. En el otoño de 2006, Isabel subió a la gran roca apoyada en el brazo de Mateo. Esa fue su última salida a la montaña. En abril de 2007, un domingo, cuando las primeras flores de primavera empezaban a brotar, Isabel estaba sentada en el porche, mirando el almendro en flor del patio, y cerró los ojos lentamente. Murió con la mano de Mateo entre las suyas. En su último aliento se dice que susurró: Javier, ya voy para allá, nos veremos allí. El entierro fue sencillo, en una ladera soleada del pequeño cementerio del pueblo. Mateo se quedó un largo rato arrodillado ante la tumba de su madre. Su madre se había ido sin haber podido ver ni un solo rastro de su marido. Ese pensamiento le partía el alma. Ante la tumba, Mateo hizo una promesa en voz baja pero firme: Madre, te juro que encontraré a padre. Descubriré qué le pasó y los reuniré a los dos en el mismo lugar. La brisa de primavera mecía suavemente la hierba seca sobre la tumba. Con esa promesa grabada en el corazón, Mateo bajó de la montaña. Al volver a casa, esa noche, sacó de nuevo el cuaderno de campo de su padre del desván. Aunque ahora lo leía bajo la luz de una bombilla y no de un candil, las páginas gastadas del cuaderno parecían conservar todavía el tacto de su padre. Mateo volvió a recorrer con el dedo la última frase de la última página. He visto algo grande, secreto absoluto. ¿Qué era aquello tan grande que vio su padre? ¿A quién pudo despertar la codicia? ¿Qué ocurrió realmente en la entrada del monte, en medio de la niebla? Mateo no estaba seguro de poder descubrirlo todo por sí mismo, pero la promesa que le había hecho a su madre era algo que no podía romper. Y el tiempo siguió pasando. Mateo guardaba siempre cerca el cuaderno de campo de su padre y lo releía cada vez que tenía un momento. No lograba adivinar qué verdad se escondía tras esa frase, pero no se rindió. Y así llegó el verano de 2009. Ese año, una gota fría de una intensidad inusual avanzaba lentamente hacia Aragón. El servicio de meteorología emitía avisos especiales cada día y la televisión advertía constantemente del riesgo de desprendimientos en las zonas de montaña. Los vecinos del pueblo también se afanaban en asegurar sus casas. Los ancianos, sentados en sus porches, miraban al cielo y decían que nunca en su vida habían visto llover así. Durante varios días, una lluvia torrencial golpeó sin descanso las laderas de las montañas, y los barrancos bajaban cargados de un agua turbia y violenta. Pero nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que allí donde esa violenta tormenta había barrido las montañas de Aragón, la verdad sobre un hombre que llevaba 19 años enterrada, por fin iba a salir a la luz. A mediados de agosto de 2009, la gran tormenta que había azotado Aragón durante 3 días y 3 noches, por fin amainó. Cuando el sol volvió a asomar, el pueblo de montaña era un caos de barro y ramas rotas. Solo en la provincia de Huesca se habían registrado decenas de desprendimientos de tierra y muchas carreteras secundarias habían quedado cortadas. Era la mañana del 13 de agosto, jueves. Un excursionista de mediana edad que había subido desde Zaragoza caminaba lentamente por la ladera de la montaña, detrás del pueblo donde había vivido Javier. Era un aficionado a la fotografía de flores silvestres. Después de una gran tormenta, el paisaje de la montaña cambiaba y a menudo aparecían flores que antes no se veían. Aquel día también, con la cámara al hombro, ascendía lentamente por la cresta. Al entrar en el barranco grande, vio que una parte de la ladera se había venido abajo por la lluvia. La tierra y las rocas habían sepultado la mitad del sendero. El excursionista, mientras rodeaba el desprendimiento, miró al suelo por casualidad y se quedó paralizado. De un amasijo de barro asomaba, amarillento, un hueso humano. Al excursionista le temblaron tanto las manos que casi se le cae la cámara, pero se recompuso enseguida, sacó el móvil y llamó de inmediato. Oiga, ¿es el 112? Estoy en una montaña en Huesca. Veo lo que parece un hueso humano saliendo de un montón de barro. El aviso llegó al cuartel de la Guardia Civil de Jaca sobre las 10 de la mañana. Conscientes de la gravedad del asunto, solicitaron inmediatamente la colaboración de la Unidad de Policía Científica de la Comandancia de Zaragoza. Aquella tarde, 7 u 8 agentes con monos blancos de trabajo llegaron al pequeño pueblo de montaña.
Levantaron una carpa azul en la ladera y acordonaron la zona con cinta amarilla. La recuperación de los restos se llevó a cabo con sumo cuidado. Cada vez que retiraban un puñado de tierra, lo cepillaban con un pincel y marcaban el lugar con una pequeña estaca. A medida que pasaba el tiempo, del barro fueron apareciendo, uno a uno, los huesos de un esqueleto humano. La carne había desaparecido por completo, solo quedaba el esqueleto, y junto a él se recuperaron varios objetos. Un machete trufero oxidado y amarillento, los restos de las correas de una cesta, tan podridas que apenas se reconocía su forma, unos cuantos botones pequeños y a la altura de un pie, la suela de una bota de montaña. El responsable del equipo examinó un buen rato la posición del esqueleto y la ubicación de los objetos y le dijo en voz baja a un compañero: «Esto no parece una muerte natural. Si una persona se cae por un barranco, no puede quedar enterrada en una posición tan ordenada. Aquí hay indicios de que alguien lo cubrió con tierra y a bastante profundidad». El compañero asintió lentamente, iluminó con una linterna una parte del cráneo y añadió en voz baja: «Parece que hay una fractura en la parte posterior del cráneo, compatible con un golpe con un objeto contundente. Habrá que esperar a la autopsia para confirmarlo». Los dos se miraron. Ambos supieron en ese mismo instante que no se trataba de un simple accidente. Los vecinos del pueblo observaban la escena desde lejos. Los ancianos, estirando el cuello, no quitaban ojo hasta que alguien murmuró en voz baja: «¿No será Javier?». El rumor recorrió el pueblo en un instante. Aquella tarde, cuando Mateo volvió a casa después de trabajar, el propio alcalde lo llamó por teléfono. La voz del alcalde al otro lado de la línea temblaba: «Mateo, hijo, tienes que venir. Han encontrado a una persona en la montaña». A Mateo le fallaron las piernas. Sin apenas cambiarse de ropa, cogió el coche y condujo a toda velocidad hasta el pueblo. Dejó el coche a la entrada y subió corriendo por la ladera, casi tropezando. Al llegar a la carpa azul, un agente de la policía científica lo detuvo con calma. «¿Es usted familiar?». «Sí, soy Mateo Mendoza, el único hijo de Javier Mendoza». El agente asintió lentamente e hizo que Mateo se sentara en una pequeña silla junto a la carpa. Con voz serena le explicó la situación. «Todavía no hemos confirmado la identidad, pero por los objetos que hemos encontrado necesitamos hacer una comparación con la familia. Necesitamos su colaboración en dos cosas. Primero, una muestra de sangre para la prueba de ADN. Segundo, si conserva algún objeto personal de su padre de aquella época, nos gustaría que lo viera». Mateo, con mano temblorosa, extendió el brazo para que le sacaran sangre. Después entró en la carpa y se quedó mirando un buen rato los objetos que estaban extendidos sobre una lona blanca. El machete amarillento y oxidado. En una parte del mango de madera, la pequeña marca que su padre había grabado a mano años atrás, aunque muy desgastada por el tiempo, todavía se distinguía débilmente. Mateo posó el dedo sobre el machete y se derrumbó. «Padre, padre». El llanto de Mateo inundó la carpa. Todo lo que había contenido en su pecho durante 19 años pareció estallar de golpe en ese único grito. Ninguno de los agentes lo interrumpió. Simplemente se quedaron a su lado, en silencio, presenciando su dolor. 3 días después, llegaron los resultados del análisis de ADN del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil. El resultado era inequívoco. Se confirmaba la relación de parentesco entre el esqueleto y Mateo Mendoza. Aquel esqueleto era, sin duda, el del trufero Javier Mendoza, desaparecido 19 años atrás. En cuanto se hizo oficial el resultado, un expediente fue asignado al grupo de homicidios y desaparecidos de la comandancia de Zaragoza. El responsable del caso era un joven agente apellidado Morales. Nacido en 1972, aquel año tenía 37 años. Era un hombre alto y de pocas palabras, pero con fama entre sus compañeros de ser tenaz y no soltar un caso hasta resolverlo. El agente Morales comenzó a revisar página por página el antiguo expediente del caso de Javier Mendoza. Sobre su mesa se apilaban carpetas amarillentas. El informe de desaparición de 1990, los registros de las batidas del pueblo, los informes de la Guardia Civil y entre todo ello, arrinconada, una pequeña libreta, la libreta personal del agente Vargas, que había llevado el caso en su día. Morales la hojeó lentamente hasta que su mirada se detuvo en una página. Escrito con la letra tosca de Vargas había una línea: «Ricardo Soto, misma madrugada, mismo camino, coartada insuficiente». Morales se quedó mirando esa frase un buen rato. Acto seguido se puso a averiguar el paradero del agente Vargas. Vargas se había jubilado hacía ya mucho tiempo y vivía una vida tranquila en una pequeña casa de campo a las afueras de Huesca.
Ese mismo día, Morales cogió el coche y fue a visitarlo. Vargas, ya con el pelo completamente blanco, recibió a Morales en su porche. Cuando salió a relucir el caso de 19 años atrás, el rostro de Vargas se ensombreció. Ese caso es la espina que se me quedó clavada en toda mi carrera. ¿De verdad que ha aparecido el cuerpo de Javier? Sí, ya hemos hecho la prueba de ADN. Es él. Vargas se quedó un largo rato mirando en silencio el granado de su patio y luego comenzó a hablar. Ese caso lo tuve que cerrar sin poder resolverlo. Tenía un sospechoso, pero sin pruebas no podía hacer nada. Apunté su nombre en mi libreta. ¿Todavía está en el expediente? Sí, aquí está. Se llama Ricardo Soto. La mirada de Vargas se ensombreció aún más. Asintió lentamente. Tiene que ser él. En mis 20 años de servicio mi instinto casi nunca me falló. Lo que pasa es que entonces yo era demasiado joven y no supe cómo encontrar las pruebas. Agente, se lo pido, resuélvalo esta vez, para que Javier pueda descansar en paz. Morales se marchó de allí con esas palabras grabadas en el corazón. Al día siguiente, citó a Mateo en una pequeña oficina en Jaca. Se sentaron frente a frente, bebiendo café en vasos de plástico. ¿Conserva algún objeto de su padre que esté relacionado con sus salidas al monte, algún tipo de registro? Mateo dudó un momento y luego sacó de una bolsa un pequeño atillo. De él apareció el cuaderno de campo, gastado por el uso. Mateo abrió el cuaderno por una página y se lo acercó a Morales. He visto algo grande, secreto absoluto. La mirada de Morales cambió sutilmente. Colocó el cuaderno junto a la antigua anotación de Vargas y los observó un buen rato. Luego dijo en voz baja: Señor Mendoza, es solo mi instinto, pero creo que este caso no fue un simple accidente. Hay indicios de que su padre encontró una trufa de gran valor por aquella época y que alguien se enteró. Me daría un poco de tiempo. Tengo que ir a ver a una persona. Mateo asintió en silencio. En sus ojos se reflejaba la temblorosa esperanza de que tras 19 años de espera, algo por fin empezaba a moverse. Unos días después, el agente Morales se subió a un tren con destino a Zaragoza. Su destino era el Mercado Central. El Mercado Central de Zaragoza ha sido desde siempre el gran punto de encuentro de los productos de la tierra de todo Aragón. Morales recorrió los puestos, buscando a los comerciantes más antiguos, a los que llevaban toda la vida en el mismo lugar. Sabía que un producto tan excepcional como una trufa negra de un tamaño récord es algo que un comerciante no olvida en la vida. Al cuarto día, en un rincón del mercado, encontró un pequeño puesto de venta al por mayor de productos selectos. Lo regentaba un anciano de pelo blanco que llevaba toda la vida allí. El anciano escuchó atentamente la historia de Morales y luego se fue a la trastienda. Volvió con un viejo libro de contabilidad, con las tapas negras por el uso. Otoño del 90, sí, recuerdo que a principios de octubre de ese año nos llegó una pieza excepcional de Huesca. En toda mi vida solo he visto 2 trufas como esa. El anciano abrió el libro. En una de las páginas estaba anotado, con letra clara, el nombre y la dirección del vendedor. El nombre era falso, un nombre que Morales no reconoció, pero la dirección que figuraba al lado era la de un pueblo de montaña de Huesca, concretamente una casa con tejado de pizarra en un extremo del pueblo. La misma dirección que el agente Morales ya se sabía de memoria por el antiguo expediente. La dirección de Ricardo Soto. Morales se quedó mirando fijamente el libro de contabilidad. Luego se levantó lentamente y le dio las gracias al anciano con una respetuosa inclinación de cabeza. Al salir del mercado, sus pasos eran más firmes y decididos que de costumbre. El contorno de la verdad, enterrada durante 19 años, por fin empezaba a dibujarse con nitidez ante sus ojos. Solo le quedaba una cosa por hacer: encontrar a la persona que, tras abandonar aquella vieja casa, vivía ahora una vida tranquila de jubilado en una ciudad cercana. Finales de agosto de 2009. El agente Morales salió temprano de la comandancia y condujo hasta Huesca. La dirección de Ricardo Soto correspondía a una pequeña casa de una planta en las afueras. Al parecer, unos años después de la desaparición de Javier, abandonó el pueblo y se trasladó a Huesca. Según recordaban los ancianos del pueblo, se fue sin despedirse de nadie. Morales aparcó frente a la casa sobre las 10 de la mañana. Tras una vieja cancela se veía un pequeño patio con un huerto bien cuidado. Crecían en hileras ordenadas pimientos, lechugas y berenjenas. En medio del patio, un anciano estaba en cuclillas, arrancando malas hierbas con una azadilla. Tenía el pelo completamente blanco y la espalda algo encorvada, pero el movimiento de sus manos seguía siendo ágil. Morales lo observó un buen rato desde la cancela. Era él.
el hombre que 19 años atrás caminó junto a Javier Mendoza en la niebla de madrugada, el hombre cuyo nombre estaba anotado en la libreta del agente Vargas, y ahora estaba allí, ante sus ojos, viviendo una apacible jubilación. ¿Ricardo Soto? Cuando Morales le habló en voz baja, el anciano levantó la cabeza lentamente. Por un instante su mirada vaciló, pero enseguida recompuso el gesto y se levantó despacio. ¿Quién es usted? Soy de la Guardia Civil. Me gustaría hablar un momento con usted. Ricardo lo miró en silencio durante un largo rato. Luego dejó la azadilla en el suelo y se limpió la tierra de las manos en un trapo. Pase. La casa por dentro era sencilla. Una pequeña mesa, un televisor viejo y en una pared una foto de familia. En la foto, un Ricardo más joven sonreía con torpeza, con un nieto pequeño sentado en sus rodillas. Se sentaron frente a frente, con la mesa de por medio. ¿A qué se debe su visita? ¿Recuerda usted el caso de la desaparición de Javier Mendoza en su pueblo en el otoño de 1990? El rostro de Ricardo no cambió, pero los dedos de su mano, apoyados sobre la mesa, empezaron a temblar de forma casi imperceptible. Javier, claro que me acuerdo. Todo el pueblo se enteró, un accidente en la montaña, ¿no? El caso se ha reabierto hace poco. El cuerpo de Javier Mendoza ha sido encontrado en la montaña. Los dedos de Ricardo se detuvieron en seco. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. El rostro del anciano empezó a palidecer. ¿Que ha aparecido el cuerpo? Sí. Un corrimiento de tierras por la tormenta lo dejó al descubierto. Un esqueleto. Ya hemos confirmado el ADN. Es Javier Mendoza. Además, se ha encontrado una fractura en la parte posterior del cráneo producida por un objeto contundente. Ricardo agachó la cabeza lentamente, pero no abrió la boca. Morales lo observó un momento y luego sacó un papel de su cartera. Era una fotocopia de la página del libro de contabilidad del anciano del Mercado Central. Y una cosa más. A principios de octubre de 1990, en un puesto del Mercado Central de Zaragoza, se vendió una trufa negra de tamaño excepcional. El vendedor usó un nombre falso, pero la dirección que dio es exactamente la misma que la de la casa donde usted vivía entonces. Morales dejó el papel sobre la mesa lentamente. Los hombros de Ricardo se sacudieron con violencia. El anciano se cubrió la cara con las dos manos y durante un largo rato no pudo decir nada. En la habitación solo se oía el tic-tac de un reloj. Tic-tac, tic-tac. Parecía que 19 años de tiempo pasaban lentamente al ritmo de ese sonido. Finalmente, con voz temblorosa, Ricardo Soto comenzó a hablar. Era el principio de su confesión. Mire, agente, 19 años. En 19 años no he dormido tranquilo ni una sola noche. En cuanto cerraba los ojos veía la cara de Javier, su espalda. Caminando con la cesta en medio de la niebla, la veía todas las noches. De los ojos del anciano brotaron gruesas lágrimas. Con voz temblorosa comenzó a desgranar lo que había guardado en su pecho durante 19 años. La madrugada del 17 de septiembre de 1990, Ricardo también iba al monte por casualidad, pero al cruzarse con Javier en la entrada del pueblo, vio de reojo algo que asomaba dentro de la cesta de Javier. No era una trufa normal. Era parte de la raíz de una trufa negra, muy grande y vieja, de las que se ven una o dos veces en la vida. Era lo que Javier había encontrado días antes y que esa madrugada iba a confirmar por última vez. Javier no se lo iba a decir a nadie. Fui yo, que lo vi por casualidad esa madrugada. Él ni se dio cuenta de que lo había visto. Me dijo que iba al Barranco Grande y allí nos separamos. Pero Ricardo no se fue a la ladera de enfrente. Siguió a Javier a una distancia prudencial. La codicia le había cegado. La idea de que con esa trufa podría vivir tranquilo el resto de su vida. Esa única idea se había apoderado de su mente. En lo más profundo del Barranco Grande, justo cuando Javier se arrodilló y cogió su machete para empezar a desenterrar la trufa, Ricardo lo golpeó por la espalda con su propio machete. Fue un solo golpe. Javier se desplomó en el acto, sin emitir un solo gemido. Fue un instante, agente. En un instante una persona deja de ser una persona. Cuando me di cuenta, Javier ya estaba en el suelo y yo tenía el machete en la mano. En ese momento no era consciente de lo que había hecho. Ricardo, según contó, se quedó un buen rato allí, paralizado. Cuando se recuperó, sacó la trufa de la cesta de Javier y arrastró el cuerpo hasta una hondonada cercana. Lo cubrió con tierra y hojas secas. El machete y las correas de la cesta, que habían caído al lado, los enterró también. Luego metió la trufa en su propia cesta y bajó de la montaña.
De camino paró en la taberna del pueblo de arriba y se bebió un vaso de vino. Le temblaban tanto las manos que si no bebía algo no habría podido seguir bajando. Unos días después fue a Zaragoza y vendió la trufa por una fortuna, usando un nombre falso. ¿Le cambió la vida ese dinero? No. No pude gastar ni un céntimo de ese dinero en paz. En cuanto lo tocaba, veía la cara de Javier. No podía seguir viviendo en el pueblo, así que huí a Huesca. Pero huir no hace que su cara desaparezca. Mientras decía esto, Ricardo lloraba, con los hombros sacudidos por los sollozos. El agente Morales lo observaba en silencio. Señor Soto, tengo que decirle una cosa. Diga. El delito de asesinato cometido en septiembre de 1990, según la ley de entonces, tenía un plazo de prescripción de 15 años. Ese plazo venció en septiembre de 2005. Aunque la ley cambió después, no se puede aplicar con carácter retroactivo a casos ya prescritos. Lo siento, pero legalmente usted ya no puede ser castigado. Ricardo levantó la cabeza. En sus ojos no había alivio, sino una desesperación aún más profunda. Entonces, ¿dónde voy a pagar yo mi culpa? Si la ley no me castiga, ¿cómo voy a poder presentarme ante Javier? Aquella tarde, el agente Morales llevó a Ricardo en su coche de vuelta al pueblo. Aunque legalmente no se podía hacer nada, Morales creía que la verdad debía llegar hasta el final. En el pequeño tanatorio de Jaca, donde Mateo velaba los restos de su padre, Ricardo se arrodilló lentamente ante el féretro y luego inclinó la cabeza hasta tocar los pies de Mateo. Mateo, soy un pecador. Yo le hice eso a tu padre. He vivido 19 años en silencio. El que merece la muerte soy yo, Mateo. Mateo se quedó un largo rato de pie, inmóvil. La rabia, el dolor, todo se agolpaba en su interior, amenazando con devorarlo. Pero al final no le dio una patada a Ricardo ni lo agarró por el cuello. Simplemente miró un buen rato la espalda encorvada del anciano arrodillado y con voz serena dijo: «Levántese, Ricardo, y cuente lo mismo delante de todo el pueblo. Es lo último que le pido». Unos días después, en el patio del ayuntamiento del pequeño pueblo de montaña, delante de todos los vecinos, Ricardo Soto contó de principio a fin lo que ocurrió aquella madrugada de 1990. Nadie se atrevió a hablar. Unos ancianos se tapaban la boca con la mano y agachaban la cabeza. Unas mujeres se secaban las lágrimas con el delantal. A lo lejos, la gran roca a la que Isabel subía cada otoño parecía observar la escena en silencio. Cuando terminó su confesión, Ricardo hizo una profunda reverencia ante los vecinos. Y luego, por su propio pie, se dirigió al cuartel de la Guardia Civil y dejó constancia de todo, una vez más, en una declaración oficial. Aunque la ley no podía castigarlo, su nombre y la verdad de aquel día quedaron grabados para siempre en un documento oficial. Fue la forma en que el anciano, por fin, se desprendió del peso que había arrastrado durante 19 años. Octubre de 2009. Un día claro en pleno otoño. Mateo, con las cenizas de su padre en una pequeña urna de cerámica, subió a la ladera soleada del cementerio donde descansaba su madre. Solo lo acompañaban su mujer, sus 2 hijos, el alcalde y algunos ancianos del pueblo. Todos, vestidos con ropa oscura, subieron en silencio por el sendero. Junto a la tumba de su madre se preparó una nueva y pequeña tumba. Después de 19 años, por fin, los dos descansaban juntos en el mismo lugar. Mateo sirvió una copa de vino ante las 2 tumbas e hizo una profunda reverencia. Y se quedó un buen rato sentado allí, en silencio. «Madre, padre, descansad en paz». Mateo susurró esas palabras a las 2 tumbas. El sol de otoño caía cálido sobre ellas y a lo lejos cantó una perdiz. De los ojos de Mateo ya no brotaban lágrimas. Solo en sus labios se dibujaba por primera vez en mucho tiempo una leve y serena sonrisa. La montaña seguía allí, en el mismo sitio. La misma montaña que 19 años atrás se había tragado a un hombre. Por fin había vomitado también su verdad. Una larga ráfaga de viento otoñal sopló sobre las 2 tumbas. Y la hierba seca se meció, lenta, muy lentamente. Así, la larga historia de 19 años de un trufero por fin encontró su silencioso punto final.